Mis amados, mis amadas de este prestigioso ministerio Evangelio Posicional. Bueno, ya esta semana arrancamos con las enseñanzas acerca del lenguaje posicional. La primera que les envié fue la que mandó nuestro hermano Milton acerca de tesoros en vaso de barro. Muchos hermanos ya me han dado su apreciación. Esta segunda enseñanza me toca a mí y es acerca de los dos lenguajes, el lenguaje posicional y el lenguaje relativo y temporal. En esta ocasión vamos a hablar de el lenguaje de dos siglos, así se titula la enseñanza en esta mañana, el lenguaje de dos siglos. Lo primero que tenemos que nosotros entender cuando leemos la Biblia es que la Biblia fue escrita en dos lenguajes. No estoy hablando de arameo, de griego, de hebreo, no. Estoy hablando de el lenguaje relativo y temporal, y estoy hablando del lenguaje posicional y eterno. En estos dos lenguajes fue escrita la palabra de Dios, para que los que estén comenzando la puedan entender y los que estén un poquito avanzados también puedan ir más allá de lo que dice la letra. Entonces, entendemos que la Biblia nos habla de dos siglos y también nos habla de dos reinos. Ya teniendo en cuenta esto, que hay dos siglos, el primero de ellos es mencionado, o la primera vez que se mencionan estos dos siglos es en Génesis 9, versículo 12. Dice la letra: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Oiga, por los siglos perpetuos. Ya aquí está hablando de los dos siglos. Y está diciendo que los dos siglos son perpetuos. Está hablando de los dos siglos, que los dos siglos son perpetuos. Y la última vez que aparece en la Escritura un versículo refiriéndose a estos mismos dos siglos es por allá en Apocalipsis 22:5, donde dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis aparecen estos dos siglos. Usted los va a encontrar a lo largo de la Escritura. Y por eso quiero analizar un poco acerca de estos dos siglos. Estos dos siglos son dos siglos paralelos, van el uno al lado del otro. Y el uno es conocido como el siglo malo. Así lo identifica la Biblia. La Biblia lo da a conocer como el siglo malo. Así se llama uno de estos dos siglos de los que habla la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos allá al libro de Gálatas, vamos a encontrar en Gálatas 1:4 que dice así: gracia y paz sean dadas a vosotros de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué se dio a sí mismo? Para librarnos del presente siglo malo, oiga, del presente siglo malo. Para eso fue que Él se dio a sí mismo, para librarnos del presente siglo malo.
parece que un siglo va por un lado y otro siglo va por el otro lado, y la humanidad va caminando por en medio del siglo, de los dos siglos, o hay unos que van en un lado y hay otros que van en el otro lado. Entonces él dice que él se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí la palabra clave en este versículo es voluntad. Anote eso ahí en sus notas. Voluntad es la palabra clave. Voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces Dios se entregó a sí mismo para librarnos del siglo. Hay otras versiones que dicen para sacarnos del siglo malo. Para eso se dio a sí mismo. O sea que había un motivo. Parece ser que Dios no quiere que andemos en el siglo malo, en el siglo de las tinieblas, en el siglo oscuro, dicen otras versiones. Entonces, si Él se entregó a sí mismo para librarnos del siglo malo, entonces quiere decir de que ya estamos librados, ¿cierto? Porque si Él lo dijo, tenemos que creer a la palabra que Él dijo. Si nosotros leemos allá en Romanos 12, versículo 2, encontramos una escritura que dice: no os conforméis a este siglo. Está hablando de qué siglo, del siglo malo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, aparece aquí la voluntad de Dios. ¿Se acuerda que leímos en Gálatas? Yo le dije que la palabra clave era voluntad de Dios. Y ahora aquí leemos en Romanos, dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Oiga, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Esta es la palabra clave aquí, voluntad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros creemos que Dios se entregó para librarnos del siglo malo, y si nosotros no nos conformamos a este siglo malo, sino que transformamos nuestra mente, la renovamos, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Qué hermoso, ¿cierto? Saber cuál es la voluntad de Dios. Y aquí aparecen tres palabras, que es conformar, transformar y renovar. Estas tres palabras llevan implícito el vocablo morfo, que quiere decir cambio. Y la palabra transformar o transformación o transformador quiere decir un cambio que se realiza de dentro hacia afuera. Pero claro, una persona que esté conforme, ¿será que intentará transformarse? No, porque está en la zona de confort. Y ese es el problema con muchas iglesias evangélicas, organizaciones cristianas de hoy en día, que se han conformado con el ritual que ya tienen. Entonces, como están conformadas al ritual que ya tienen de este siglo, entonces no procuran transformarse y no procuran renovarse. Pero aquí Dios nos está diciendo por medio del apóstol que no tenemos que conformarnos. No te conformes con la enseñanza que te da tu pastor todos los domingos. No te conformes con esta enseñanza que estás recibiendo por aquí. No. Renueva tu mente, porque dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Es que tenemos que renovarnos, es en vuestro entendimiento. Allí es donde tenemos que renovar nuestro conocimiento. Yo recuerdo cuando a mí me tocó trasladarme de Venezuela para Colombia, yo tenía una carpeta con un poco de hojas ahí de bosquejos de prédica, no sé ni cuántas tendría, una cantidad. Y
cuando yo llegué aquí a Colombia, yo comencé a conocer el sistema de predicación de acá, a adaptarme a la ciudad, adaptarme al pastor, a los líderes, a las enseñanzas, cómo era. Y a mí, ¿sabe qué? ¿Sabe qué me tocó hacer? Me tocó compré un cuaderno y agarré esos bosquejos, esas hojas que yo tenía, y las fui pasando para el cuaderno. Pero las fui pasando de una forma renovada, que yo dije, oye, pero ¿cómo yo prediqué esto en tanto tiempo? Si ahora me estoy dando cuenta aquí en Colombia que esto no es así, esto era asado de esta otra forma. Entonces me tocó renovar todas esas enseñanzas que yo había dado. Muchas erradas que no eran así. Entonces me tocó renovarme en mi entendimiento, me tocó desaprender para volver a aprender de nuevo. Y esa es la invitación del apóstol, porque el que no se renueva nunca va a llegar a tener la mente de Cristo, nunca. Todo en esta vida se renueva, todo. Las flores se renuevan, el águila se renueva, la culebra se renueva, el escarabajo se renueva, la oruga se renueva, se vuelve una mariposa. Y así le podía yo seguir mencionando uno. Y hay peces que se renuevan también. El tiburón renueva sus dientes cada vez. Y bueno, la naturaleza en sí clama por una renovación. ¿Y cómo es posible que hijos de Dios, que se llamen hijos de Dios, no quieran renovar su entendimiento, sino que se queden con ese entendimiento obsoleto, viejo que traen, de esas enseñanzas antiguas que recibieron de muy buena voluntad y los pastores la enseñaron con amabilidad y con amor? Pero como eran ministros que estaban empezando y el lenguaje posicional todavía no se había dado a conocer a estas generaciones, porque el lenguaje posicional quedó escrito en la palabra de Dios, pero en sí se perdió a través de los siglos por la persecución de los cristianos y todas estas cosas que hubieron. Y los católicos se apoderaron y implantaron su lenguaje. Entonces, cuando la iglesia cristiana resurge por medio de Martín Lutero, que hizo la reforma ya hace 501 años, claro, toda esta reforma, todo este protestantismo que nuevamente agarró auge, se levantó con un lenguaje y con una tradición de la iglesia católica. Y venimos arrastrando todavía esa cantidad de rituales y esa cantidad de dogmas y esa cantidad de liturgia venimos arrastrando nosotros. Pero ya es hora de que renovemos nuestra mente, mi amado. Ya es hora de que renovemos nuestra mente. Entonces aquí dice que si no renovamos nuestra mente, no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Lo mismo dice en Gálatas, habla de la voluntad de Dios. Si nosotros nos quedamos con este conocimiento obsoleto, con este conocimiento, esta teología, podríamos llamarla así, antigua, no quiere decir que se van a perder las personas que queden así, se van a ir para el infierno, no. Igualito van a ser salvas, pero no van a conocer las glorias, las diferentes clases de gloria que Dios tiene para nosotros en esta vida, porque las promesas son para esta vida, para este siglo, como dijo allá en San Marcos, y para el venidero. Pero para el venidero ya están seguras, esa la ganó Cristo. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento para disfrutar de las glorias en este siglo, en este siglo. Entonces si nosotros leemos allá en Colosenses 1:13, mire lo que dice Colosenses 1:13, hablando acerca de la sabiduría que Pablo pide a Dios para que le conceda a los hermanos.
Dice versículo Colosenses 1:9, dice: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento. Pablo aquí está pidiéndole a Dios: Señor, abre el entendimiento a esta gente, para que seáis llenos del entendimiento de su voluntad. Otra vez aparece la palabra voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo le pregunto: ¿usted alguna vez le ha orado a Dios: Señor, dame inteligencia espiritual para yo entender lo que dice tu palabra? Y sigue hablando Pablo y dice en el 13, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mira, y dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. O sea que ya Él nos trasladó al reino. Hay otras versiones que dicen: el cual nos ha librado de la potestad del siglo oscuro y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, posicionalmente ya nosotros estamos trasladados del siglo malo al siglo de su Hijo amado. Ya estamos trasladados. Aunque relativamente estemos con los pies sobre la tierra, ya nosotros estamos trasladados. Del siglo malo, estamos trasladados al siglo o al reino de su Hijo amado. ¿Por qué? Porque nosotros, aquí la Escritura, nosotros tenemos que entender que aquí la Escritura está hablando en dos lenguajes: el lenguaje posicional y eterno, y nos está hablando de un lenguaje relativo y temporal, para que nosotros lo podamos entender, tanto los que ya están avanzados como los que están comenzados. Entonces dijimos que uno de los siglos se llama el siglo malo. Ahora vamos a ver el otro siglo, cómo se llama. Hebreos 5:12 dice así: porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos primeros de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo el que participa de la leche es inexperto en la justicia, en la palabra, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y disciernen, o tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y dice el capítulo 6:5: asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Así se llama el siglo de su Hijo amado, o se llamaba así, el siglo venidero. Mire, qué hermoso, ¿cierto? Porque vamos a analizar aquí el doble lenguaje, el lenguaje posicional y el lenguaje relativo y temporal. Dice Hebreos 6, del 1 en adelante: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Miren los rudimentos que tenemos que dejar. Primero tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. Tenemos que dejar eso, de arrepiéntete. Ya esos fundamentos ya tenemos que dejarlo. De obras muertas en la fe de Dios. De la doctrina de bautismos, eso es un rudimento, la doctrina de bautismos. De la imposición de manos, ese es otro rudimento también que tenemos que dejar. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son unos rudimentos que dice el apóstol que ya tenemos que dejar esos rudimentos. ¿Y qué dice? Que tenemos que ir adelante.
Vamos adelante a la perfección. Mientras nos quedemos en estos rudimentos, no vamos a ser perfeccionados. De pronto usted dirá, oye, pero no entiendo. ¿Cómo así que tenemos que dejar esos rudimentos? Claro, yo sé que la palabra es fuerte. Por eso dije, aquí en este ministerio de pronto van a haber personas que no van a entender esto, porque no tienen los sentidos ejercitados. Pero el que tiene los sentidos ejercitados lo va a entender. Entonces dice que dejando ya todos estos rudimentos, dice, y el 6.3 dice, y esto haremos si Dios en verdad nos los permite. Porque es imposible, oiga, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Fíjese, el siglo estaba por venir, era un siglo que no había llegado, y sin embargo ya estos estaban disfrutando de todas esas maravillas de ese siglo que iba a venir, del siglo venidero. ¿Por qué? Porque posicionalmente nosotros podemos disfrutar de algo que no está aquí, de algo que no se ve, pero posicionalmente nosotros podemos disfrutar de eso. Podemos atraerlo, como dijo Pablo, para ver si alcanzo aquello por lo cual ya yo fui alcanzado. Fíjese, ya él posicionalmente se sentía que él había sido alcanzado por aquello. Pero sin embargo, él en la carne estaba tratando de alcanzar aquello, por lo cual ya él se sentía alcanzado. Entonces sí está diciendo el apóstol aquí. Dice que los que ya disfrutaron de todos esos poderes y de la buena gloria de ese siglo venidero y cayeron, es imposible que otra vez sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que ya ha nacido de nuevo, que ya ha estado en los caminos de Dios, que ha disfrutado de todos estos poderes del siglo venidero, del siglo de Cristo, del reino de su Hijo amado, y si cae, nuevamente se va al mundo, se va al pecado, no tiene que volver nuevamente a la doctrina. Otra vez tiene que bautizarse, otra vez tiene... No. Ya él está. Lo que tiene es que perfeccionarse, como dice el mismo escritor a los hebreos, para que lo torcido no se salga del camino, sino que sea enderezado en él. No te puede salir del siglo. Por eso es que el Evangelio eterno, cuando llega a la vida de una persona, llega y se queda una vez para siempre. ¿Por qué? Porque en el Evangelio eterno, en lo que es eterno, en las eternidades de Dios, en las glorias de Dios, allí no hay división, allí no hay discusión, se habla un solo lenguaje y todos se entienden un solo lenguaje. Por eso hoy en día hay tanta división y usted consigue tantas organizaciones religiosas, porque uno entiende de una manera y otro entiende de otra. Claro, porque se han quedado en la aletheia, no han querido caminar en la emuná, se han quedado en el siglo malo, no han querido pasar, no han querido ser trasladados al siglo venidero, al siglo de su Hijo amado. Entonces uno entiende de una manera, otro entiende de otra, y ahí se forman todas estas cantidades de religiones que vemos que han salido hoy en día. Pero entonces el apóstol les habla aquí a ellos, dice, hombre, porque esta carta se la está hablando es a los hebreos, dice, porque debiendo ya de ser maestros, después de tanto tiempo tienen necesidad que otra vez yo les vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios, y había de ser llegado tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, tienen una necesidad, su alma está sedienta de que le hablen de esos rudimentos. Y si de pronto escuchan una enseñanza extraña, no la reciben y patalean y discuten y empiezan a contradecir al otro. Porque todavía tienen la mente de niño,
todavía no tienen los sentidos ejercitados, entonces tienen necesidad de leche. Entonces vemos pastores con 30, 40 años o congregaciones de 30, 40 años de estar fundadas y todavía escuchamos las mismas enseñanzas diciendo arrepiéntanse, humíllense a Dios, vengan acá. Si no pagas los diezmos, eres un ladrón, y los ladrones no entran al reino de los cielos. Y todo este alimento de leche, porque les gusta eso, tienen necesidad de esa leche. Les hace falta. Es una necesidad, dice Pablo. Tienen necesidad de la leche, porque no les pasa el alimento sólido, no les pasa. Entonces, para que no se mueran de hambre, tienen que darle leche. Es una necesidad que hay en ellos de leche. Entonces vemos pastores predicándole y dándole lechita todavía a las ovejas. Qué triste, ¿cierto? Pero yo creo que en este grupo, en este ministerio posicional, debemos de tener los sentidos ya ejercitados. Vamos a Efesios. Efesios 1:21. Mire lo que dice. Aquí la carta a los Efesios es la carta a la iglesia. Y el apóstol Pablo está pidiendo que el espíritu de sabiduría y de revelación llegue a los hermanos. Porque él comienza diciendo, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Él. Oye, el apóstol Pablo la tenía bien clara. El apóstol Pablo tenía este lenguaje posicional. Pero él sufría dolores de parto, dice allá en Gálatas, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros, es decir, hasta que ustedes lleguen a tener la mente de Cristo. Yo estoy pariendo y ayunando y orando y rogándole a Dios para que le abra los ojos de vuestro entendimiento. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que os has sido llamado y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos. Fíjese, tenemos una riqueza de gloria, pero no disfrutamos de ella. ¿Por qué? Porque los ojos de vuestro entendimiento no han sido alumbrados. Y eso es lo que Pablo clama aquí. Que los ojos sean alumbrados para que podamos disfrutar de esas glorias. Vuelvo y digo, si usted camina en la letella va a ser salvo, pero no va a vivir glorias con Dios. Pero si usted camina en la emuná, usted va a ser salvo, pero va a vivir muchas glorias en Dios. Y eso es a mí me encanta vivir glorias en Dios y con Dios. Entonces dice el 19, y cuando la supe, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hablando de esa fuerza, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Mire, aquí está diciendo que Cristo fue sentado en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en ¿cuál? En el venidero. Entonces aquí está hablando del primer siglo que hablamos. ¿Se acuerda que yo le dije que el primer siglo se llamaba el siglo malo y el segundo siglo es el siglo venidero? Entonces el apóstol dice que Dios es el supereminencia, que actuó en Jesús, lo sentó en lugares celestiales, hablando a Cristo. Dice, y le dio un nombre que sobre todo nombre, que se nombra en este siglo y también en el venidero. Y dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si Cristo está sentado en lugares celestiales y domina sobre este siglo y sobre el venidero, y si yo estoy en Cristo, entonces yo también estoy en lugares celestiales. ¿No cree usted eso? Y puedo reinar sobre este siglo y sobre el siglo venidero también, porque si yo estoy en Cristo y Cristo está en lugares celestiales, yo también estoy en lugares celestiales. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que entender que la palabra está escrita en dos lenguajes, lenguaje espiritual y lenguaje carnal, o llámelo usted lenguaje posicional y eterno, o lenguaje relativo y temporal, como usted lo quiera llamar. Pero la Biblia está escrita en esos dos lenguajes. Lo que pasa es que la mayoría de personas solo entienden el lenguaje temporal, el lenguaje relativo, el lenguaje rudimentario. ¿Sabe por qué? Porque el día que le quiten los rudimentos a la religión se queda sin empleo, porque las religiones viven es de los rudimentos. Esa es la triste verdad. Las religiones viven, se sostienen, se alimentan, se enriquecen materialmente de los rudimentos. Sin los rudimentos dejarían de existir. Pero nosotros tenemos que salir de esos rudimentos, tener la mente de Cristo. Cuando leamos la palabra tenemos que entender que la palabra está escrita en un lenguaje espiritual y en un lenguaje carnal. Entonces la mayoría de los líderes religiosos la leen y la aplican solo en lo carnal. Y claro, en lo carnal te asustan. Uy, me voy para el infierno. Tengo que estar sometido aquí a esta iglesia. Vamos a Hebreos 4:12, uno de mis versículos favoritos, donde habla del alma, cuerpo y espíritu también. O habla de las dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión material, de lo material y de lo inmaterial, de lo cual nosotros estamos formados. Estamos formados por materia y energía. Ambas son indestructibles. La materia es indestructible, la materia solamente cambia de estado, pero sigue siendo materia. Y la energía cambia de estado, se transforma, pero sigue siendo energía. Y nosotros estamos conformados por estos dos elementos, materia y energía. Entonces leemos allá en Hebreos 4:12 donde dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Bueno, si la palabra de Dios es viva, quiere decir que ella actúa por sí misma. Claro, si tú la dejas actuar, porque un ser vivo, si tú le pones una cerca alrededor, un vallado, ese ser vivo no va a poder entrar dentro de ti o dentro de tu casa, porque la tienes cercada con vallado. Así como le dijo el diablo a Dios, le dijo, ahí tienes a Job, tú no lo has cercado con vallado, pues, y has prosperado sus manos. Yo he tratado de entrar, pero no he podido. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la palabra de Dios es viva. Tenemos que dejarla que entre y haga nuestro trabajo, y haga su trabajo. Eficaz, ¿qué quiere decir la palabra eficaz? Muchos confunden la palabra eficaz con eficiente. No, señor, son dos cosas diferentes. Una persona eficaz, yo creo que todos conocemos la anécdota aquel del muchacho que le pidió aumento al patrón, ¿cierto? Jefe, yo tengo aquí 15 años y usted no me ha aumentado de sueldo. Y Carlos, que apenas tiene 6 meses, ya usted le aumentó de sueldo. Yo quiero que usted me aumente de sueldo. Bueno, y el jefe le dijo, bueno, antes de aumentarte de sueldo,
ve y cómprame unas manzanas allá para repartirle a los empleados, para que ellos merienden. Quiero regalarle una merienda hoy a los empleados. Vaya y cómpreme allá unas manzanas. Y fue el hombre a comprar las manzanas y regresó. Dijo, no, no hay manzanas, jefe. Y le tiró la plata ahí en la mesa. Esa es una persona eficaz, porque solo hace lo que se le manda. Es una persona eficaz. Pero llegó Carlos y le dice el patrón alante del otro. Le dice, hombre Carlos, yo quiero repartirle unas frutas ahí, repartirle al joven, a los empleados hoy. Toma, ve a la frutería y consígueme unas manzanas para repartirle ahí a los empleados de merienda. Y fue Carlos corriendo, que tenía 6 meses y ya le habían subido sueldo. Y efectivamente llegó y le dijo, jefe, no hay manzana, pero tienen piña, tienen naranja, tienen mango, tienen, bueno, le dijo todas las frutas que podía repartirle a los empleados, patilla. Si las compras por docena o por libra, le salen en tanto. Si compra una caja, le salen más baratas, le salen en tanto. Y esa caja alcanza para esta semana y para la próxima semana. Entonces yo creo que sería mejor comprar una caja. Entonces fue el jefe y le dijo, bueno, vaya y compre una caja. Y trajo la caja de fruta. ¿Eso qué es? Una persona eficiente. Eso es una persona eficiente. La que hace más de lo que le manda. Pero una persona eficaz es la que hace solo lo que le manda. Y aquí la Biblia nos está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios solamente va a hacer, como dice Isaías. La palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Fíjese. Y la palabra fue enviada ¿para qué? Para quebrantar la roca como martillo. La palabra alumbra tu camino. Pero tú tienes que dejarla entrar. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él y cenaré con él. Si no abre, yo voy y toco en otra puerta. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que hace solamente aquello para lo cual es enviada. Fíjese, una cosa rara, ¿cierto? La palabra no es eficiente, la palabra es eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y esto es lo que me encanta, porque dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, 2 cosas inmateriales, 2 cosas espirituales, 2 cosas que son energía, alma y espíritu. O sea, divide el alma y el espíritu, y lo que es espiritual lo echa por un lado. Y lo material dice, las coyunturas y los tuétanos, ¿eso qué es? Materia. Y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente y el corazón. La mente y el corazón es lo que está en el centro del ser humano. Entonces la palabra de Dios vino a dividir, a separar lo carnal de lo espiritual. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que leerla o con la mente carnal o con la mente espiritual. Tenemos que entenderla que nos está hablando en el lenguaje posicional y eterno o en el lenguaje relativo y temporal. ¿Cómo tú entiendes la palabra cuando la lees? ¿La entiendes desde un ámbito carnal, terrenal, o la entiendes desde un ámbito espiritual? Aquí dice la Biblia que la palabra separa lo carnal de lo espiritual y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra separa lo carnal de lo espiritual. Para que tú entiendas, para que tu mente, tu corazón sean renovados. Porque si tienes ligado lo espiritual y lo carnal, tu mente, tu corazón no pueden ser renovados.
Yo sé que esta palabra que estoy hablando es como un poquito dura, un poquito, de pronto usted va a decir, uy, pero yo no alcanzo a entender lo que el hermano Hernán dice. Bueno, eso está bien que no entiendas, para que ejercites tus sentidos, porque la Biblia dice que el pan sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados por la palabra. Si tú no ejercitas los sentidos, te vas a quedar con la lechita todo el tiempo, tomando leche, leche. Y aquí en este evangelio posicional, en este ministerio, bueno, al principio, como estamos empezando, se vale gente que quiera leche. Pero lo ideal es que aquí todos salgamos preparados para probar alimentos sólidos. Y que no cuando usted le ofrezcan el alimento sólido, salga ahí un avisito que dice, fulano salió del grupo. No, si usted se sale del grupo es porque usted tiene una necesidad de leche y no soporta el alimento espiritual. Así de sencillo. Porque la palabra separa lo carnal de lo espiritual. Pero claro, nosotros hasta este momento acostumbrados a que nos den lechita, nos vienen a dar este alimento sólido y claro, nos vamos a salir del grupo inmediatamente. No soportamos que la palabra separe lo carnal de lo espiritual. Esto no es para todos. Esto es para los que tengan los sentidos ejercitados. Así lo dice Hebreo. El alimento sólido, Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, mi amado, si usted no recibe esta palabra, aunque yo sí creo que la va a recibir y la va a procesar, imagínese, esta es la primera, esta es la segunda enseñanza apenas. Yo no sé si usted alcanzó a ver la primera, que fue Tesoros en Vaso de Barro. Yo se las envié ahí al grupo para que la vieran y me dieran un comentario acerca de él. Algunos me dieron comentarios, otros no me los han dado.